Hola, muy buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Rowena Moreno. Personalmente tengo el gusto y el honor de poder regresar a mis funciones como jefa de proyecto de misión Cavendish, razón por la cual deseo agradecer a Francisco Gutiérrez, quien durante el primer semestre me estuvo apoyando en este desafío del hidrógeno verde en Chile, donde convocamos a más de 1.700 asistentes. En representación del Club de Innovación Viaje 2 Chile, les doy la bienvenida a la segunda jornada webinar de Misión Cavendish Tour, iniciativa mediante la cual buscamos viajar virtualmente tanto por el norte, el sur, el extremo sur de Chile, para promover y acelerar el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en estas tres macrozonas, que actualmente destacan por su generación de energías renovables, como son la energía solar y la eólica. Como algunos de ustedes sabrán, el hidrógeno verde es considerado como una de las energías más prometedoras para el futuro próximo, debido a que su generación y uso no resulta contaminante. Asimismo, nuestro país posee un rol clave en la materia, siendo catalogado por el Consejo Internacional de Energía como el campeón escondido, dado nuestras inigualables condiciones naturales e importante potencial en energías renovables que se proyecta con los menores costos de hidrógeno del mundo. Así es que, dicho lo anterior, y antes de entrar de lleno en la jornada, los invito a comentar en redes sociales con el hashtag Misión Cavendish. Primero que todo, deseo agradecer a nuestros auspiciadores de Misión Cavendish Tour. Ellos son Engie, Cummins, TCI, GECOM, Siemens Energy, que hacen posible la ejecución de este programa. Por otra parte, también deseo agradecer el patrocinio del Ministerio de Energía de Chile, de Corfo y la Cámara Minera de Chile, y a nuestros colaboradores, la agencia alemana GIZ, la Asociación de Industriales de Iquique y la Asociación de Industriales de Mejillones. A nuestro Knowledge Partner también Inicio, y a nuestros Media Partner, la revista Electricidad, Reporte Sostenible y la revista Norte y Energía, quienes nos ayudan a que los contenidos del programa lleguen a todas las personas interesadas en esta nueva industria energética para Chile. Ahora bien, para lograr el objetivo, contemplamos un programa de 12 seminarios en línea, los cuales se desarrollarán 4 en el norte, 4 en el sur y 4 en el extremo sur en las fechas ahí señaladas, más un programa de mentoría, las cuales en conjunto persiguen específicamente reducir las asimetrías de información, promover el desarrollo de estándares y el capital humano a nivel local, estimular alianzas empresariales y dar a conocer a los principales actores de hidrógeno verde en la región. Ahora, en el caso de la macro zona norte, el programa se ha estructurado en 4 pilares donde buscamos actualizar, enseñar, sensibilizar y llevar a la acción a los distintos actores, tanto públicos como privados y a la academia, para el desarrollo de proyectos colaborativos que representan un gran impacto económico y social para las regiones señaladas. Es así como la sesión de la semana pasada se buscó actualizar en cuanto al contexto de proyectos internacionales de hidrógeno verde como una manera de visibilizar las oportunidades que estos representan para Chile, sobre todo dentro del marco de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que está impulsando el Ministerio de Energía. Pudimos también revisar cuáles son las condiciones locales que presenta la macrorregión para el desarrollo de estas y otras iniciativas, así como sus principales brechas de cara a las metas que se han planteado a nivel nacional en esta materia. Finalmente, pudimos aprender sobre algunos pilotos que ya se están realizando a nivel local, como es el caso del proyecto HYEX de amonio verde, Hydra aplicado a la minería, ambos presentados por Engie en la jornada del martes pasado. Les quiero recordar también que desde la semana pasada ya se encuentra abierto el proceso de postulación al programa de mentorías para la macrozona norte. Mediante este programa nosotros buscaremos asesorar hasta 4 proyectos vinculados al hidrógeno verde y que poseen un potencial de implementación a nivel local. Los proyectos pueden estar en distintas fases de desarrollo y deben corresponder a proyectos de inversión. En caso de considerarse proyectos de investigación, desarrollo e innovación, los proyectos como mínimo deberán considerar un nivel de madurez tecnológica, o de TRL, o por su sigla en inglés, de 3 a 9. Los interesados podrán postular hasta el próximo martes 6 de octubre, es decir, la tercera sesión, y los seleccionados recibirán una mentoría de 4 sesiones donde los orientaremos según las necesidades que posean cada uno de ellos con el fin de lograr materializar la solución. Por lo mismo, quiero agradecer a nuestros mentores que estarán apoyando los proyectos seleccionados, quienes son Rodrigo Caro, Karin von Osten, Francisco Gutiérrez y Diego Lizana.
Así es que, dicho lo anterior, hoy damos paso a la inauguración de la segunda jornada webinar de Misión Cavendish Tour para la macrozona norte. La inauguración de hoy contará con la participación de Luis Alberto Gaete, director de Corfo Antofagasta, quien entregará unas palabras de bienvenida, Juan Pablo Zúñiga, Senior Consultant de inicio, quien se referirá a los proyectos integrados en la cadena de valor específicos de la macrozona norte Power2X, Felipe Gallardo, Business Development Manager del Energy Researcher, quien presentará sobre exportación de hidrógeno verde desde Antofagasta, Japón, Sascha Kozlowski, presidente de IDEOG, quien abordará una oportunidad de I+D en innovación en hidrógeno para la minería y la región, para finalizar las conferencias con Pablo Tello y Florian Polhammer, asesores técnicos del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la GIZ en Chile, quienes presentarán sobre opciones de financiamiento para proyectos innovadores del sector energético de Chile. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas y respuestas de 20 minutos con todos los panelistas. Estará por lo mismo acompañándonos una vez más Erwin Plett, respondiendo algunas preguntas realizadas en línea. Y las conclusiones con el presidente del Club de Innovación, Eduardo Vitrán. Así es que los invito a que compartan la experiencia de esta y las próximas jornadas con el hashtag Misión Cavendish. Y dejo con ustedes a Andrea Moraga, socia fundadora y directora de H2 Chile, quien presentará a nuestros invitados. Bienvenida, Andrea. Me despido yo acá. Muchas gracias, Rowena. Muy buenos días a todos. Espero que todos estén con mucho ánimo de empezar una nueva jornada de Misión Cavendish. Para dar las palabras de bienvenida, como comentó Rowena, damos la bienvenida al director de Corfo de la región de Antofagasta, el señor Luis Alberto Gaete. Además, los invito a publicar en redes sociales sus impresiones de nuestra jornada con el hashtag Misión Cavendish. Luis Alberto, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Les doy, obviamente, la más cordial bienvenida en nombre de nuestra institución Corfo, particularmente Corfo Antofagasta, todos quienes hoy se conectan a esta nueva jornada de Misión Cavendish, y decirles que para nuestra Corfo, obviamente, el tema del hidrógeno verde es absolutamente y totalmente primordial. Se ha trabajado con fuerza en el creciente desarrollo de esta industria y se han estudiado, obviamente, también las posibilidades de Chile, explorando cómo y cuándo y dónde será el mejor lugar para instalar este aparataje público-privado para ello. Como representante del norte de Chile, no puedo dejar pasar el momento para decir que nuestra macrozona norte es absolutamente y totalmente una privilegiada y la más idónea para la instalación de la industria en torno al hidrógeno verde, ya que obviamente, digamos, en virtud de que se obtiene de energías limpias, nosotros tenemos la mayor radiación solar del mundo. Entonces las cosas hablan por sí solas. Hemos sido la zona de sacrificio, también hay que decirlo, durante muchas décadas, y hoy tenemos una tremenda posibilidad de pasar del cobre al desarrollo de un producto limpio utilizando nuestros propios recursos naturales. Así esperamos que esta industria traiga consigo grandes ganancias, entre ellas el desarrollo del capital humano especializado, el fortalecimiento de nuestros puertos para la exportación, ingresos brutos para las regiones en desarrollo y muchísimo más. Como Corfo Antofagasta seguiremos incentivando este tipo de iniciativas y obviamente las puertas de nuestra institución, particularmente de nuestra dirección regional, están totalmente y absolutamente abiertas para ustedes. Somos una zona donde ocurren muchísimas cosas. Sin ir más lejos, el cobre, el litio y hoy el hidrógeno verde son parte de lo que nosotros podemos ofrecer como región. Y todo ocurre en un punto en el mundo que se llama Antofagasta. Así las cosas, estamos muy orgullosos de abrir este seminario y bueno, nuevamente les doy la bienvenida y agradezco a todos los organizadores de esta reunión, en particular a nuestro ex vicepresidente de Corfo, don Eduardo Vitrán. Así que muchísimas gracias por estar. Muchísimas. ¿Aló, se escucha? Ahí sí. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por tus palabras. Y ahora damos la bienvenida a nuestro primer conferencista, el señor Juan Pablo Zúñiga,
quien nos va a presentar proyectos integrados en la cadena de valor específicos de la macrozona norte, Power2X. Juan Pablo es ingeniero civil químico, máster en sistemas energéticos de la Universidad de Melbourne, y actualmente se desempeña como consultor senior en Inicio, entidad colaboradora de Misión Cavendish Tour, donde dirige múltiples proyectos de hidrógeno verde, apoyando empresas a nivel global en la materialización de proyectos de hidrógeno. Juan Pablo, por favor, mientras preparas tu presentación, aprovecho de comentarles a todos que dejen sus preguntas en la sección preguntas y respuestas, donde nuestros expositores podrán ir contestando. También Erwin Plet, nuestro socio de H2 Chile, nos apoyará en esa función. Juan Pablo, te dejamos. Hola Andrea, gracias por la presentación. ¿Se escucha y se ve la presentación, cierto? Sí. Perfecto. Buenos días a todos. Un placer estar acá nuevamente y participar también de esta segunda jornada de Misión Cavendish, específicamente para revisar las oportunidades que tenemos en el país, en la macrozona norte. Mi nombre es Juan Pablo Zúñiga, hoy vengo en representación de Inicio Chile, así que voy a ir avanzando porque no tenemos mucho tiempo para presentar todas las oportunidades que tenemos en esta macrozona. La presentación del día de hoy la he dividido en 3 partes. En una primera etapa vamos a revisar las oportunidades que nosotros hemos identificado y que yo personalmente pienso que en el corto y mediano plazo son tremendas oportunidades para la macrozona norte. Luego contarles un poco sobre cómo nosotros realizamos la evaluación de este tipo de proyectos y cómo encontramos cuándo hay un caso de negocio o cuándo alguna comunidad se podría ver beneficiada por un proyecto de este tipo, para luego cerrar brevemente con un par de conclusiones. Entonces, yendo directamente al grano y viendo las oportunidades que existen en la macrozona norte, empecemos a revisar. En primer lugar, nos hemos encontrado a lo largo del desarrollo de proyectos que existe una gran oportunidad en la tipología de proyectos que se denominan Power to Power, y especialmente en comunidades aisladas. Vimos la semana pasada también que hay una tremenda oportunidad en sistemas relacionados a producción de químicos verdes. En particular vimos la producción de amoníaco verde en esta macrozona, presentada por un proyecto en específico de la empresa Engie y Enaex. Y sabemos también que existe el potencial de desarrollar proyectos del tipo Power to Mobility, donde podemos ver distintas opciones y aplicaciones aquí, ya sea para el transporte de carga, transporte de mineral y servicios logísticos, por ejemplo, en puertos. Entonces la pregunta que cabe hacerse es, para analizar este tipo de proyectos, ¿qué son las cosas que necesitamos conocer? Y en primer lugar, por supuesto, necesitamos conocer el potencial renovable de la zona. Necesitamos tener en consideración la infraestructura disponible que tienen estas zonas, ya sea redes de transmisión, subestaciones, infraestructura de gas natural, si es que hay o no disponibilidad de agua. Luego tenemos que hacernos la pregunta de, ok, ¿cuándo quiero tener estos proyectos en funcionamiento, en operación? Es distinto un proyecto del tipo Power to Power con un proyecto tipo Power to Chemicals. Es mucho más simple realizar los proyectos de tipo Power to Power y por eso el tiempo también de desarrollo es mucho más corto. Luego tenemos que preguntarnos también cuáles son las capacidades internas que tiene la compañía. O sea, yo opero a lo largo de toda la cadena de valor o voy a necesitar aliarme con otras empresas y tal vez desarrollar proyectos por medio de consorcios, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en Europa. Y finalmente a nosotros siempre nos gusta también hacer la comparación de distintos escenarios y siempre es bueno comparar el estado actual de las cosas con estos escenarios 100% renovables donde podemos usar hidrógeno verde, para así poder definir las diferencias en costos y la ganancia también en términos de emisiones, por supuesto. Pero luego tenemos que hacernos algunas preguntas más específicas, y ya cuando estamos entrando al detalle de los proyectos, necesitamos entrar de lleno a revisar
cuáles deben ser las capacidades instaladas de mi sistema y de los distintos subsistemas que componen la cadena de valor, cuáles deberían ser los niveles de inversión a los que voy a incurrir desarrollando este tipo de proyectos, los costos de operación y mantenimiento, cuál sería el despacho horario de mi sistema de producción de electricidad o del sistema de producción de hidrógeno, por ejemplo, o los consumos que puedo tener en mi reactor, si estoy produciendo algún químico, y esto con el fin de poder conocer la operación completa de la planta, que finalmente nos va a permitir calcular los costos nivelados, ya sea de hidrógeno, de amoníaco o de cualquier otro químico, o en el caso de movilidad se usa una métrica bastante conocida que es el costo total de propiedad, ¿ya? Entonces, yendo primero a la primera tipología de proyectos que mencioné, para el caso de sistemas Power to Power, generalmente vemos que las comunidades aisladas lo que tienen hoy en día, y son comunidades que están separadas de la red, para abastecer el suministro eléctrico, lo que utilizan es un generador asociado a algún tipo de combustible fósil, ya sea diésel o gas. Y nos hemos dado cuenta que finalmente, hibridizando estos sistemas, logramos bajar los costos de generación de esta electricidad bastante. Entonces, generalmente podemos tener un caso de negocio aquí en sistemas donde encontremos que los costos de producir esta electricidad está sobre los $100 el megawatt hora, que ocurre bastante. Lo hemos encontrado en islas y lo hemos encontrado en distintos sectores en la zona norte. Y esto generalmente ocurre porque el suministro de diésel se encuentra bien alejado del lugar donde se consume y por lo tanto los costos son mucho mayores. Estos sistemas híbridos no necesariamente son solo renovables y diésel, pueden tener también una parte de almacenamiento y va a depender de la cantidad de penetración renovable que queramos incorporar a nuestro sistema, ¿ya? Generalmente se logra bajar los costos y podemos llegar a un sistema entre un 40 y 50% renovable, hibridizando en este caso con energía solar en el norte, por ejemplo. Pero ya si queremos alcanzar niveles de penetración de renovables un poco mayores, nos damos cuenta que ahí el hidrógeno juega un rol importante y aparece también en el sistema que se modela. Este tipo de proyectos son importantes, ¿por qué? Porque son rápidos de ejecutar, son un quick win para cualquier empresa que esté interesada en desarrollar proyectos de aquí a un año. Estos sistemas son sistemas tipo Skid, que vienen en containers, mucho más simples de instalar, y ahí la relevancia de este tipo de proyectos. Luego tenemos la segunda tipología que mencioné, que tiene que ver con los sistemas Power to Chemicals, que en este caso específico voy a hablar de la producción de amoníaco. No quiere decir que estos sean las únicas opciones que tenemos en la macrozona norte, pero son las opciones que ya hemos estado escuchando. Y entonces acá hay dos opciones. El hidrógeno se obtiene por medio reformado de gas natural o lo obtenemos mediante hidrógeno verde producido con energía renovable. Y acá las particularidades que hay que tener en cuenta es que, primero, el amoníaco es 100% importado en Chile y su uso es principalmente para la industria de explosivos, para producir nitrato de amonio. Ahora bien, el amoníaco se puede utilizar también para producir urea, ¿ya? La urea es un fertilizante que también se importa en el país, y este podría ser perfectamente un nuevo uso que se le podría dar. Cosas que hay que tener en consideración cuando se analiza un proyecto de este tipo, y en particular en Chile, donde estas plantas vienen a ser construidas, no son plantas existentes, entonces se puede hacer el desarrollo del proyecto de la cadena de valor completa. Tenemos que considerar las restricciones que tiene la planta química también, dentro de la modelación del sistema en su conjunto. Y aquí hay algunas características que tienen las plantas químicas, como por ejemplo, que los reactores de estas plantas, ya sea para producir amoníaco, si se quiere producir metanol, o cualquier combustible sintético, tienen cierta flexibilidad, ¿ya? Pero tienen una restricción, generalmente operan en estado estacionario, un flujo continuo, y no es posible hacer el shutdown de estas plantas completo. Para el caso Haber-Bosch, lo que hemos encontrado, Haldor Topsoe, el principal fabricante de estos reactores, y dicen que pueden llegar incluso hasta límites inferiores de operación de alrededor de un 20-30% de la capacidad nominal. Entonces, ¿por qué es relevante?
porque cuando uno quiere optimizar la planta, o sea, el sistema completo, la cadena de valor completa, tiene que considerar que tiene que almacenar por lo menos un flujo suficiente de hidrógeno para poder entregar el suministro continuo de materia prima al reactor y que de esta forma no opere. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es que se entienda que esto se analiza de forma completa si se quieren reducir los costos totales del producto final, que en este caso es amoníaco, ¿ya? Ahora también estas plantas consumen electricidad, por lo tanto, la planta de producción de energía eléctrica también se puede diseñar considerando los consumos que va a tener la unidad separadora de aire para el nitrógeno en este caso, y la planta de amoníaco. También se pueden hacer cosas como integración de calor, por ejemplo. Y ya en la tercera tipología que mencioné, para proyectos de movilidad, tenemos distintas aplicaciones acá, pero lo primero que nos damos cuenta es que la cadena de valor se extiende. Se extiende, ¿por qué? Porque aparte de producir el hidrógeno, se va a necesitar distribuir este hidrógeno, se va a necesitar comprimir este hidrógeno, tal vez se necesite algún proceso de enfriamiento, una estación de recarga, y por lo tanto el precio al que estoy, el costo al que estoy produciendo este hidrógeno, va a ser un costo bastante inferior al que finalmente voy a poder llenar el estanque de este vehículo. Y ahí por eso si van a Alemania y van a una estación de recarga de hidrógeno, van a encontrar que los precios andan en torno a los 10 euros por kilogramo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando se analiza un proyecto de tipo de movilidad? Hay que tener en cuenta que los primeros proyectos, o los que tienen mayores ventajas, son aquellos donde conocemos la operación, ¿ya? Y principalmente en flotas captivas, si hay empresas que conocen perfectamente desde dónde parten sus vehículos y hacia dónde se dirigen, tenemos una ventaja porque esto permite predecir el comportamiento y romper este famoso dilema del huevo y la gallina, ¿ya? Por otro lado, es necesario también evaluar el costo total de propiedad, y para esto se hace un análisis no solo del costo de combustible, que en este caso incluye toda la cadena de valor de hidrógeno, sino también de los costos de mantención, los costos de el overhaul, los costos del camión o del retrofit, si es que estoy haciendo el retrofit de un vehículo que la empresa ya tiene. Y esto se puede hacer tanto para un vehículo o para una flota, y las condiciones cambian, por supuesto. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo evaluamos técnica y económicamente un proyecto de hidrógeno verde con las tipologías de las que acabo de presentar? Y generalmente nosotros tenemos distintas metodologías, pero yo diría que todas ellas se basan en estas 4 etapas, ¿ya? En una primera etapa hay una recopilación de datos importante. Nosotros hemos realizado más de 200 proyectos, por lo que tenemos una base de datos considerable con todos los parámetros técnicos y económicos de las tecnologías, por lo menos de producción de hidrógeno, pero luego viene una parte en la que necesitamos recopilar data también de los proyectos específicos. Saber no es lo mismo los costos de instalación en Chile que los costos de instalación en Europa, por ejemplo. Y si estamos analizando un caso de movilidad, necesitamos analizar el ciclo de trabajo específico de una operación. Luego tenemos en la segunda etapa, nos gusta hacer distintos escenarios, ¿ya? Para poder comparar un escenario hidrógeno, que podría ser un caso, por ejemplo, 100% renovable, con un caso business as usual, que vendría siendo el combustible fósil generalmente. También podemos acordar escenarios entre medio, pero de esta forma podemos comparar los distintos resultados. Luego viene una tercera etapa muy importante que tiene que ver con la modelación y la optimización de todo este sistema, y que tiene que tener en cuenta las limitaciones técnicas y las restricciones que estamos imponiendo en cada escenario durante la etapa 2. ¿Ya? De esta manera logramos optimizar los costos y lograr tener el menor costo nivelado, ya sea de hidrógeno, de amoníaco, metanol, o optimizar el costo total de propiedad. Y una vez que hacemos esto, somos capaces de obtener la configuración óptima, dimensionar los equipos, dimensionar todos los subsistemas, conocer el despacho, conocer cómo opera, y hacer la evaluación económica, luego que nos permite hacer la evaluación del proyecto.
Entonces, haciendo hincapié solo en las etapas 1 y 3, para mostrarles el tipo de parámetros que utilizamos y cómo hacemos la modelación. Juan Pablo, te quedan 3 minutitos. Ok, perfecto. Lo que siempre realizamos en cada proyecto, sí o sí, analizamos las series de tiempo a nivel horario, de manera tal de poder analizar el recurso renovable, ya sea solar, eólico, etc. Y consideramos todos los parámetros técnico-económicos de los distintos subsistemas. Cuando tenemos esto, pasamos a armar los escenarios y poder hacer la modelación. ¿Y por qué se necesita una modelación? Principalmente porque por un lado tenemos energía renovable variable que no hace el match con la demanda que nos solicita el proyecto. Y para poder hacer el match con la demanda necesitamos una serie de tecnologías entre medio que puedan adecuar esta generación de renovable y poder producir hidrógeno, almacenar energía tal vez en forma de batería, y saber qué nos conviene, los distintos trade-offs que hay entre aumentar capacidad instalada versus almacenamiento o bajar producción, por ejemplo, en una planta química. Entonces, ejemplos de resultados que nosotros tenemos o podemos obtener, por ejemplo, en un caso Power to Power, a la izquierda vemos cómo en un caso donde la generación es a partir de combustibles fósiles, la generación sigue la demanda. Por otro lado, en el caso de la derecha podemos ver un sistema híbrido solar con almacenamiento de baterías y de hidrógeno, y vemos donde hay una sobregeneración de electricidad durante el día para poder almacenar la energía, y vemos que la batería viene a cubrir los peaks, el horario peak, pero que el hidrógeno en un escenario de penetración renovable alto cubre la energía base. Para proyectos de movilidad, por ejemplo, lo que hacemos acá es hacer un análisis completo del costo total de propiedad, y para eso no solo analizamos el sistema de un vehículo o de la flota en términos del combustible que utiliza o del mantenimiento del camión, sino también analizamos los cambios en productividad que se pueden generar, porque estos cambios de productividad tienen que entrar también en el análisis económico, y sobre todo cuando se habla de proyectos en minería y estamos cambiando la dinámica en la que se opera en la faena. Entonces creo que me queda un minuto, así que para concluir, simplemente 3 cosas. Cada macrozona del país tiene oportunidades particulares, y esto va a depender de la industria local, de la infraestructura existente y del potencial recurso renovable. Mencionaron que va a haber otra misión Cavendish para la zona sur, la zona extremo sur, por ejemplo, cuando hablemos de la zona, en la zona sur, voy a estar explicando, y probablemente a la gente que está acá igual le va a interesar, pero en proyectos más enfocados en esa zona que tiene que ver con cosas que se ha hablado poco, pero por ejemplo el uso del hidrógeno en la industria cementera, o el uso del hidrógeno en la industria siderúrgica o en la industria de la celulosa. Todos esos temas los vamos a estar tocando en las próximas jornadas en las otras macrozonas. En segundo lugar, la segunda conclusión es que para los proyectos Power to X varían todos en complejidad y siempre requiere conocer características detalladas, técnicas y económicas de todas las tecnologías. Y para eso es importante tener una base de datos actualizada para poder hacer los análisis y la evaluación de los casos de negocio. Y en tercer lugar, siempre se necesita, y es importante entender esto, que si queremos lograr los mínimos costos y de verdad lograr ser competitivos, se necesita modelar el sistema completo y de esta manera dimensionar de manera óptima, conocer cuál es el tamaño específico que requiere el electrolizador, específico que requiere el sistema de almacenamiento, para poder disminuir los costos y también a través de la modelación conocer cómo operar el sistema. Y con eso termino. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por tu presentación. Dejo a todos invitados, si tienen alguna consulta para Juan Pablo, por favor, utilizar la casilla de preguntas y respuestas. Vamos a estar contestando sus consultas. Ahora, para continuar con la jornada, vamos a tener a nuestro próximo invitado, que es Felipe Gallardo. Él es ingeniero civil en electricidad,
máster en Ingeniería Energética de la Universidad de Sapienza de Roma y diplomado en Energía Solar. Felipe trabajó anteriormente en el Comité Solar, donde se desempeñó en el área de proyectos de tecnología de generación solar e hidrógeno verde. Actualmente desempeña como gerente de desarrollo de negocios para las Américas en la empresa de almacenamiento termoeléctrico Aserio AB. Desde Estocolmo, Suecia, Felipe nos entregará durante su presentación una visión de la exportación de hidrógeno solar desde Chile, precisamente desde la región de Antofagasta, hasta el mundo, particularmente hacia Japón. Felipe, por favor, puedes comenzar. Perfecto, Andrea, muchas gracias. ¿Me confirman si se escucha, se ve la presentación? Sí, se escucha y se ve la presentación. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Bueno, hoy voy a estar presentando este trabajo que en realidad es el resultado de un paper que acabamos de publicar en el International Journal of Hydrogen and Energy, y es un trabajo que nació en el programa estratégico solar en Corfo hace un par de años, yo diría que el 2016, cuando empezamos a conversar sobre este tema. Y nos enteramos de que Japón había puesto metas para importar una cierta cantidad de hidrógeno. Ellos definieron, por supuesto, que el hidrógeno iba a jugar un rol importante en su economía, y hidrógeno verde. Entonces lo que hicimos fue preguntarnos en ese tiempo en el Comité Solar, ok, ¿qué hay que hacer para llegar ahí? ¿Puede ser Chile competitivo? ¿Tiene condiciones para competir con el hidrógeno que puedan enviar desde Australia, etcétera? Y básicamente esa fue una idea que quedó dando vuelta en el comité, y que luego cuando me fui a estudiar a Italia, junto a otros colegas, ahí llevamos a cabo el estudio. Así que en primer lugar también agradecer a H2 Chile, que hizo que este estudio sea, que tenga, digamos, open access. Así que quienes quieran leerse el paper completo con toda la información que voy a comentar ahora, se lo pueden leer, y está con Open Access gracias al financiamiento de H2 Chile, y también agradezco también el apoyo que tuvimos de las universidades en Italia con quienes hicimos este estudio. Este estudio se centra básicamente en proponer una metodología rigurosa para analizar todo lo que hay que hacer para producir hidrógeno, almacenarlo y eventualmente exportarlo y llegar a Japón, y saber más o menos cuáles son los costos a los que estaríamos llegando si tomamos supuestos razonables en términos de costo de energía y costos de CAPEX. Así que lo primero es comentar la visión. El driver principal de este estudio es que la energía solar en Chile es muy barata, porque tenemos mucha energía solar. Entonces, eso nos hizo darnos cuenta rápidamente de que podíamos producir hidrógeno mediante electrólisis y hidrógeno solar a costos muy competitivos en la macrozona norte. Dado el competitivo costo de la energía, hay que entender, cuando uno mira los parámetros técnico-económicos, es evidente que el proceso de producción de hidrógeno, la electrólisis en sí misma, está principalmente dominada por el costo de la energía, más que por el costo del CAPEX. Entonces, cuando yo miro el LCOH, o la típica métrica que nos gusta a los que venimos del mundo de la energía, el costo nivelado, nos damos cuenta de que principalmente el costo del hidrógeno cuando lo produzco es el costo de la energía. Pero luego, claro, si quiero llegar a exportar a Osaka desde Antofagasta, no me sirve solo producirlo, tengo que almacenarlo, tengo que gestionarlo de alguna manera y luego exportarlo. Entonces, analizamos toda la cadena de valor y consideramos, por supuesto, algunos supuestos más fuertes que otros, y básicamente en la medida en la que íbamos avanzando en la cadena de valor y acercándonos a Osaka, la incertidumbre del estudio crece. Entonces, también es importante decir que esto no pretende ser una bala de plata o decir esto es lo que cuesta, sino que simplemente proponer una metodología rigurosa y bastante alineado con lo que presentó Juan Pablo, diría yo. Entonces, el primer paso es definir cuáles son los caminos que íbamos a analizar. Entonces, el primer análisis que hicimos fue la producción de hidrógeno. Nos centramos básicamente en dos tecnologías de electrolizadores, las más comerciales hoy, las más maduras comercialmente, que son la alcalina y el PEM, y dijimos, ok, queremos analizar la producción de hidrógeno solar, por lo tanto, hagámoslo con tecnologías solares. En ese momento, 4 alternativas definimos, es decir, fotovoltaico, dedicado a una planta física alimentando los electrolizadores, o CSP dedicado a una planta física alimentando los electrolizadores, o un formato típico también en Chile, que es el formato del PPA. Entonces, ¿cómo sería con un PPA solar o cómo sería con un PPA CSP? Y eso nos da de partida 4 escenarios.
Luego analicimos distintos tipos de escenarios para la gestión del hidrógeno una vez que lo producíamos. Aquí lo que hicimos fue seleccionar al campeón, es decir, cuáles son las técnicas de producción más baratas de este primer análisis, y ahora hacemos el match con distintas técnicas de distribución, hidrógeno comprimido, hidrógeno líquido, amoníaco, y luego dos técnicas de transporte, que es el hidrógeno líquido y el amoníaco. Entonces, partimos, una de las ventajas de trabajar en Chile es que hay muchos datos públicos. En ese sentido usamos datos para la producción de fotovoltaica, datos disponibles reales del CDEC. Hicimos un análisis con resolución horaria y horizonte anual, y consideramos datos reales. En ese momento consideramos aquí plantas solo del zinc, porque el zinc, el antiguo zinc, este estudio del 2018, o que partió el 2018, era el único que no presentaba curtailment sistemático en ese tiempo. Entonces ahí la gente del mundo renovable va a saber que necesitábamos tener un dato más o menos limpio, y en el zinc no conseguíamos eso. En el caso de CSP, no hay plantas de CSP produciendo electricidad operacional en Chile, así que ahí hicimos una simulación. Eso es parte de las fortalezas que había también en el Comité Solar, así que lo simulamos con SAM, con el software de Enrel, basado en las estimaciones de DNI del explorador solar del Ministerio. Entonces, básicamente hay que modelar, como ustedes se imaginarán, todo. Y lo que hicimos fue construir un modelo en Simulink, primero para la producción. Entonces, los parámetros que reinan la producción, digamos, de manera muy simplificada, en el paper lo pueden ver en detalle, son el consumo específico, la vida útil y las restricciones operativas que puede tener un sistema. Entonces, cuando yo considero las restricciones operativas, es decir, ¿para qué potencia en qué rango de potencia puede operar un electrolizador alcalino? Nos damos cuenta, por ejemplo, que entre 20 y 100%, y eso va a determinar el dimensionamiento que tengo que hacer. O sea que si yo no le doy el 20% de la potencia nominal, el electrolizador alcalino no funciona. Y PEM es un electrolizador, por supuesto, mucho más flexible, tiene un consumo específico en este momento ligeramente mayor, y es también más caro. Podemos ver aquí también tenemos los parámetros económicos. Sin embargo, tiene una respuesta dinámica mucho mejor, y por lo tanto es hoy día la gran apuesta de la industria, y también la que se espera de tener mayores reducciones de costo en esta década. Dicho eso, tengo poquito tiempo, así que me voy a saltar directo a los resultados. Lo que hicimos fue mapear todas las combinaciones posibles, esto todavía solo en producción. Y lo que vemos es que básicamente el electrolizador alcalino es el que nos da los menores costos de producción, y nos damos cuenta acá de algo bastante interesante, que es que, considerando los costos que consideramos, que son costos que por supuesto teníamos que referenciar, en este caso consideramos los resultados de las licitaciones, el precio medio de mercado, referencias de mercado en Chile, nos dimos cuenta de que el alcalino, si lo acoplo simplemente a un sistema fotovoltaico y soy capaz de capturar el bajísimo costo de la energía fotovoltaica en Chile, me sale más barato que producir con un sistema 24/7 que me puede dar una planta híbrida CSP con fotovoltaica. Esto con los supuestos, por supuesto, es decir, si el CSP viene y baja los costos, todo esto queda en entredicho. Por lo tanto, hay que examinar esto entendiendo cuáles son los supuestos que hay detrás. Sin embargo, alcalino, este es un estudio con resolución horaria, por lo tanto la respuesta dinámica jamás va a ser capturada en un estudio como este. Si yo además, por ejemplo, quisiera entregar servicio complementario, bueno, tal vez también puede cambiar el estudio, pero desde el punto de vista energético, lo que más tiene sentido es usar, nosotros vemos alcalino y la energía lo más barata posible. Hay que entender también que si yo quiero producir el mismo volumen con una planta que produce el 30 o el 35% del tiempo versus una planta que está 24/7, aquí lo que tengo es que tengo que sobredimensionar los electrolizadores que funcionan solo en horario de día. Incluso sobredimensionando, para dar una referencia bruta, sobredimensionando 3 veces los electrolizadores, dado que el proceso de producción de electrólisis está en términos económicos reinado por el costo operacional y no por el CAPEX, nos da que el alcalino con solo producción en horario solar es más interesante, sea con PPA que con producción directa. Nos da que el PPA es más interesante básicamente porque el PPA es un bloque que no varía estacionalmente. Esto yo creo que es interesante modelarlo tal vez con un poco más de perspectiva más realista en el futuro, pero sí, lo que vemos hoy es que los costos fotovoltaicos son el principal driver.
cuando miramos al 2025 y al 2030, hay que considerar dos cosas. Los electrolizadores van a aumentar su eficiencia, por lo tanto, el LCOH va a bajar, pero además van a bajar de costo los electrolizadores y puede que baje un poquito la energía. Nosotros consideramos un costo no muy dramático en la reducción del precio de la energía, que principalmente estamos esperando reducciones, pero las tendencias se mantienen. Sigue siendo más barato producir solo con fotovoltaico, al menos para el set de supuestos económicos que nosotros tomamos, y sigue siendo más barato el PPA fotovoltaico. Luego, por supuesto, analizamos el storage y la distribución. Hicimos algo bastante similar al proceso anterior, modelamos los distintos procesos de storage, y aquí nos damos cuenta, voy a tratar de acelerar un poco, nos damos cuenta que ocurre lo contrario. Los sistemas, sea de licuefacción, sea de producción de amoníaco, sea de compresión, son sistemas que tienen CAPEX muy caros y que tienen un consumo energético muy bajo comparado con la producción de hidrógeno. Y por lo tanto, acá nunca me va a convenir, y nos dimos cuenta bastante rápido de eso, sobredimensionar y operar solo en horario solar y capturar los precios fotovoltaicos. Es decir, que si yo instalo un sistema de licuefacción o un sistema de producción de amoníaco, lo quiero hacer funcionar todo el día, más allá además de los problemas de flexibilidad que tienen, digamos, los reactores cuando estoy produciendo químicos, etc. Y lo que hicimos nosotros básicamente fue darnos cuenta de que podíamos poner en el medio de dos procesos que son eficientes, es decir, producción de hidrógeno solo en horario solar y luego licuefacción o producción de amoníaco 24/7, y diseñamos poner al medio un buffer con hidrógeno comprimido. Entonces eso nos permitía poder producir de la manera más económica posible, solo horario solar, y poder gestionar de la manera más económica posible 24/7, a través de un sistema de compresión de mediana presión entre los electrolizadores y la planta de gestión agua abajo. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle acá, pero consideramos un sistema de multistage de compresión interrefrigerada, un ciclo de licuefacción y por supuesto el Haber-Bosch. Acá, si ustedes pueden ver el trabajo específico de liquificar, nosotros nos dio un resultado de en torno al 6.4 kilovatios hora por kilo de hidrógeno. Si se recuerdan, la producción de hidrógeno tiene un consumo específico de 55 kilovatios hora por kilovatio de hidrógeno. Y ahora si ustedes miran el CAPEX, tengo $50.000 por kilo hora. O sea, esto por supuesto es simplemente una referencia académica y seguramente hay quienes tienen mejor referencia acá, pero lo que vemos es que este es un proceso dominado por el CAPEX y no por el OPEX, y por lo tanto una vez que instalo quiero operar 24/7, o si no, no voy a lograr ser rentable. Tema más complicado acá, la escala. En general es muy complicado hacer esto en baja escala. Nosotros analizamos utility scale porque queríamos estimar la potencialidad de Chile para cubrir el 5% de la demanda de importación de hidrógeno de Japón. Bueno, acá parámetros térmico-económicos que consideramos tanto para la unidad de compresión, tanto para el almacenamiento de hidrógeno comprimido, lo mismo con licuefacción, que es la unidad licuefactora y el sistema de storage en licuefacción, y luego lo mismo para el ciclo Haber-Bosch. Aquí está contenido también la planta de producción de nitrógeno en base a aire y el sistema de almacenamiento, y consideramos 3 tipos de flexibilidad, porque como decía Juan Pablo, hay hoy en el mercado la disponibilidad técnica de tener distintos tipos de flexibilidad en las plantas de producción de hidrógeno. Y aquí, bueno... Disculpa, te quedan 3 minutos. Perfecto. Entonces acá, estos gráficos son un poco, a mí no me gustan mucho, pero bueno, en fin, lo que hicimos acá fue, en el caso del hidrógeno licuado, comparar los precios de hidrógeno licuado, nos damos cuenta de que lo más barato básicamente es considerar un electrolizador alcalino que produce solo de día, más un buffer que tiene la capacidad de almacenar hidrógeno comprimido para abastecer una planta que licúa hidrógeno 24/7 durante un día. Entonces tenemos producción con alcalino con fotovoltaica, un buffer y licuefacción con el buffer que hace como una suerte de regulación entre medio de las dos plantas. Y con el amoníaco nos damos cuenta de que ocurre lo mismo desde el punto de vista de la configuración, producción en horario solar y
un Hoverwatch de alta flexibilidad o mediana flexibilidad, pero que funciona 24/7 y que entre medio tiene un buffer de hidrógeno comprimido. El Hoverwatch ocurre entre 250 y 300 bares, por lo tanto necesito comprimirlo de igual manera, así que es perfecto poner un buffer entre medio. Claro, es difícil comparar precio de amoníaco con hidrógeno licuado, porque el amoníaco hay que hacerle un Hoverwatch inverso, una descomposición y obtener el hidrógeno de vuelta, pero básicamente aquí lo que hicimos primero fue analizar, no me queda tiempo, pero analizamos el transporte y luego, por supuesto, la reconversión para la obtención de hidrógeno en Osaka. El transporte lo analizamos con un Incoterm de SIF, y básicamente estos son los resultados finales. Lo que nos da más interesante con los supuestos, y nuestro estudio siempre va a ser tan bueno como los supuestos, la metodología puede repetirse con otros supuestos mejores, digamos, es que hoy tiene sentido hacer transporte con amoníaco. O sea, producir hidrógeno horario solar, hacer amoníaco 24/7, si es que logramos hacer una planta de amoníaco en las escalas que eso requiere, digamos, y luego transportarlo. Y la razón básicamente es que el amoníaco es fácil de transportar. Lo puedo transportar a 20 bares, que es una presión relativamente fácil de lograr, y a temperatura ambiente. Si quiero transportar hidrógeno líquido, tengo un consumo energético mucho más alto. Si bien la presión no es muy alta, la temperatura es bajísima, y eso consume energía, es complicado. Si la distancia fuera más corta, si hubiésemos analizado tal vez la exportación a California, no es claro que el resultado sea el mismo. Cuando la distancia es más corta, puede ser que el hidrógeno licuado, por ejemplo, sea el campeón de nuestro estudio. Lo que vemos acá básicamente es que con los precios que consideramos estamos muy cerca de valores competitivos para lo que definió el METIC, el Ministerio de Energía, es lo que quiere importar. Y nada, o sea, este es un estudio, por supuesto, académico, tiene las limitaciones de un estudio académico, pero lo que nosotros resaltamos acá, más que centrarnos en cuál es el campeón de la metodología, es en la rigurosidad de la metodología y hacer estos datos públicos. Así que agradezco también a H2 Chile por haber hecho el Open Access. Y nada, los invito a leer el estudio. Las conclusiones creo que ya las comenté todas. Los invito a leerse el estudio completo y, por supuesto, que me hagan preguntas. Nosotros, además, estamos trabajando, haciendo consultoría, así que estamos disponibles para trabajar con ustedes en mejorar este estudio, darle un enfoque con otros datos que ustedes puedan tener. Así que eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Felipe. Sabemos que el tiempo se hace nada, pero lamentablemente tenemos que respetar los tiempos. Si quieren conocer más del estudio, lo vamos a dejar dentro de la dirección del Open Access, lo vamos a dejar dentro de las casillas, y también en el Twitter está posteado. Les recuerdo que la presentación la pueden comentar en redes sociales con el hashtag Misión Cavendish, y pueden dejar sus preguntas en las casillas de preguntas y respuestas, para Juan Pablo, para Felipe, para todos nuestros expositores. Ahora los vamos a dejar con la presentación de Pablo Tello y Florian Kohlhammer. Ellos son asesores técnicos del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética en Chile, de GIZ. Por favor, Pablo, Florian, no sé cuál de los dos va a poner su presentación. Mientras ellos ponen su presentación, aprovechamos de dar las gracias a nuestros auspiciadores, Cummins, TCI GECOM, Engie, además de Siemens Energy y nuestro Knowledge Partner Inicio. ¿Se ve tu presentación? Súper. ¿Vemos el audio? ¿Se escucha también? Se escucha bien. Súper. Florian, te dejo. Ya, gracias Andrea. Muchas gracias también al equipo de Mission Cavendish también por la invitación. Me presento brevemente, mi nombre es Florian, soy asesor técnico del programa de energía 4E de la GIZ en Chile y me acompaña hoy mi colega Pablo, así Pablo te presenta también, por favor. Sí, hola, buenos días a todas y todos. Un gusto estar aquí. Pablo Tello, asesor técnico también del programa 4E y del proyecto de descarbonización de la materia energética de Chile para GIZ.
Gracias, Pablo. Entonces, queremos presentarles hoy nuestro estudio también, un estudio sobre las distintas opciones de financiamiento para proyectos innovadores para el sector de energía en Chile, ¿ya? Nos gustaría presentarles este estudio porque consideramos este estudio como un impacto importante para el desarrollo de hidrógeno verde en Chile, y elaboramos este estudio en el marco del proyecto de descarbonización del sector energético chileno por encargo del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania y con el socio aquí en Chile, el Ministerio de Energía. Primeramente, al comienzo voy a presentar los objetivos del estudio, también con la metodología y la primera parte de los resultados. Y Pablo va a presentarles luego el caso de estudio, que va en línea con lo que presentó ya Juan Pablo sobre el amoníaco verde. Entonces, antes de meternos directamente en el estudio, me gustaría dar un poco de contexto ya. Sabemos todos que los proyectos, también vimos eso en las gráficas anteriores, que la parte del CAPEX los proyectos de energía tienen un CAPEX muy alto, ¿cierto? Así que hay que encontrar el capital para financiar estos proyectos y normalmente se puede dirigirse a un banco de desarrollo o un banco comercial para obtener este financiamiento. Dado que Chile ya no es un país ODA, ya un país de desarrollo desde enero de 2018, no se puede dirigirse a un banco de desarrollo para obtener un fondo concesional, ¿ya? Una deuda con una tasa de interés muy baja o un subsidio directo. Así que eso fue básicamente el desafío que enfrentamos, y con este estudio queríamos levantar en un primer paso el conocimiento sobre cuáles son las opciones que nos quedan para financiar un proyecto de energía con un carácter innovador, ¿ya? Y básicamente el objetivo del estudio era de, por primera parte, construir un compendio, cuáles son las opciones, para decirlo así, en el marco global, ya independientemente del país, cuáles opciones hay en el mundo, ¿ya? Y después tener algunos parámetros o filtros que se puede aplicar a este compendio. Por ejemplo, el filtro, si estas opciones son aplicables para el caso chileno. Y a base de este compendio, analizamos dos casos referenciales o casos de estudio. Una es la reconversión de una central termoeléctrica a carbón, y la segunda que vamos a presentar hoy en esta presentación es la producción y aplicación de hidrógeno verde en Chile, que va a presentar Pablo enseguida. Entonces, utilizamos la metodología de Mind the Gap, se llama. Se publicó esta metodología en noviembre de 2016. Y también tuvimos que adaptar un poco esta metodología a nuestro caso de estudio. Entonces, primeramente tuvimos que definir cuáles son estos proyectos innovadores que queremos analizar e investigar. Y entonces definimos 6 tipologías, lo pueden ver aquí. Y el caso de estudio, en nuestro caso, el amoníaco verde cabe dentro del tercer punto, insumos para la industria. Y con este fondo analizamos 4 etapas de desarrollo que pase un proyecto, ¿ya? También habló Juan Pablo sobre el desarrollo de un proyecto, ¿cierto? Pero ese es desde el punto de vista del ciclo de vida de un proyecto, ¿cierto? Como de construcción y operación, pero desde el punto de vista de financiamiento, también pasa un proyecto por varias etapas, las que pueden ver al lado izquierdo. Entonces, como se puede ver, que según la metodología de Mind the Gap, se requiere que un proyecto con el carácter innovador necesita financiamiento concesional, porque por el riesgo tan alto, un banco comercial no va a financiar completamente este proyecto. Entonces, en el caso de Chile, hay que encontrar entonces
de dónde podemos obtener este financiamiento concesional si no somos un país que recibe estos fondos concesionales de un banco de desarrollo tan fácil como países en desarrollo, ¿cierto? Entonces, ellos definieron estas cuatro etapas y nosotros con los proyectos, con las 6 tipologías que hemos desarrollado, las pasamos por las 4 etapas de desarrollo y así encontramos los riesgos por cada tipo de proyecto, ¿ya? Y por cada etapa de desarrollo. Y por el otro lado, hicimos este levantamiento de opciones de financiamiento. Y cada opción trae distintos instrumentos de financiamiento que pueden cubrir los riesgos que hemos encontrado en el paso 3. Entonces, el paso 5 es hacer un match o crear un match entre los riesgos y las opciones o los instrumentos de financiamiento, ¿ya? Y el desafío de Chile es, como no tenemos estos fondos concesionales tradicionales, para decirlo así, una deuda con una tasa de interés muy baja, tuvimos que desarrollar un modelo de financiamiento mixto, o en inglés se dice blended finance. Y Pablo va a presentarles cómo se desarrolla un blended finance para un caso para nuestros casos de estudios. Entonces, como primer resultado, tuvimos el compendio de opciones de financiamiento. Nuestro compendio cuenta con 178 opciones de financiamiento y cada una de estas opciones tiene hasta 17 parámetros. Entonces tenemos una tabla básicamente de 178 líneas o filas y 17 columnas, ¿ya? Y una de estas columnas es básicamente si la opción es aplicable para Chile, y si yo aplico este filtro, me quedan lamentablemente solo 13 opciones de financiamiento, ¿ya? Porque la mayoría de estas opciones está vinculada con el estado del país, si es un país de desarrollo o no es. Al lado derecho pueden ver cuáles son los instrumentos que traen estos, o que tienen estas opciones de financiamiento, ¿ya? Y si hacen la suma, van a ver que son mucho más que 13, es porque cada opción de financiamiento tiene varios instrumentos, así que la suma de los instrumentos es más alto que la cantidad de opciones, ¿cierto? Y al final analizamos nuestros casos y encontramos que 2 de las 13 opciones son las más prometedoras, para decirlo así, para financiar un proyecto aquí en Chile, y las 2 son el GCF, el Green Climate Fund, o el Fondo Verde Climático, como se dice en español, y por el otro lado es el GEF, el Global Environmental Facility. Y con esas 2 opciones se puede realizar los proyectos, como nos da la posibilidad de desarrollar o financiar un proyecto, y Pablo va a presentarles entonces ahora cómo se puede desarrollar este modelo de Blended Finance. Adelante, Pablo. Gracias, Florian. Como mencionaba Florian, en el proyecto nosotros buscamos básicamente poder encontrar una opción de financiamiento, algún instrumento que permitiera reducir riesgo. O sea, lo que teníamos que hacer, el análisis, es ver los riesgos que tenían ciertos proyectos. Y también buscábamos conocer cómo era el proceso de generar la estructuración del financiamiento. Entonces, como un output que inicialmente no teníamos tan desarrollado, pero que sí era un deseado, logramos llegar a este diagrama que pueden ver ustedes a mano derecha, que como ven es un diagrama no tan simple, pero lo que busca es mostrar el paso a paso de cómo uno va estructurando el Blended Finance, porque como modelo de Blended Finance hay varios, dependiendo de las características, de la fuente de financiamiento o de las fuentes también de reducción de riesgo.
Entonces, lo que buscamos aquí es como mostrar a ustedes o al que necesiten estructurar un financiamiento cuáles son las etapas. Y obviamente es perfectible de acuerdo a las opciones que uno se va generando. Para nuestro caso, lo que nos enfocamos y que lo voy a mostrar si me puedes mostrar la siguiente slide, Flow, por favor. Para el caso particular es donde más me voy a detener, en el caso de estudio que hicimos de producción de amoníaco verde, que viene muy en línea con lo que mencionaba Juan Pablo, y también con lo que mencionaba Felipe, de que el amoníaco vendría siendo como el carrier energético más ad hoc a utilizar para poder exportar hidrógeno. Entonces, en este caso, nosotros supusimos que básicamente la tecnología, este es un caso, primero hay que hablar de sizing, es un tamaño de planta pequeño, no es un tamaño de planta a escala de producción masiva. Entonces, si bien el Haber-Bosch y toda la parte de generación de hidrógeno o la parte de generación con renovables es una tecnología conocida, para el tamaño de escala, según el consultor que desarrolló el estudio, porque esto lo trabajamos con la empresa Implementasur, lo que identificamos es que para el nivel de escala pequeño, estos procesos generan cierto riesgo tecnológico. Entonces, en la medida que están todos integrados. No es que el proceso mismo Haber-Bosch es ultra conocido, lo mismo que la producción de hidrógeno, lo mismo que la producción renovable, sino que más bien a entenderlo a escala. Entonces, esos riesgos tecnológicos, esos dos riesgos que se ven a mano derecha, que es el riesgo de desempeño tecnológico en su conjunto y el riesgo también de construcción o posible sobrecosto en la medida que uno va empaquetando y desarrollando el proyecto completo, había que buscarle alguna forma de reducción a ese riesgo. Y generalmente esos riesgos se mitigan con seguros, con instrumentos de seguros, pero al hacer el cruce con las opciones de financiamiento como que ya había mencionado Florian, lo que logramos determinar y descubrir es que eventualmente, al no existir el seguro propiamente tal, ese seguro se puede cubrir con una garantía. No es una garantía que exista, sino que son instrumentos de financiamiento que se deben proponer a los fondos, ya sea el GCF o el GEF. Y en ese sentido, la garantía de la cual estamos hablando vendría siendo una garantía en una escrow account, que es básicamente, esto es importante mencionarlo, lo que busca tener la garantía. Hay dos tipos de garantía. Hay garantías que no están con los recursos disponibles inmediatamente, sino que hay garantías que una vez que ocurre el problema ocurre la necesidad de ejecutar la garantía, hay que llamar a estos fondos. En cambio, en la escrow account, tú tienes los recursos disponibles, por así decirlo, casi inmediatamente. Entonces, eso también es importante, que esa estructuración de la garantía sea elaborada de esa manera, porque también eso al inversionista le reduce el riesgo también de ejecución de la garantía propiamente tal. Una vez que uno puede reducir el riesgo tecnológico, por así decirlo, con este posible instrumento que se puede estructurar y que existe la posibilidad de hacerlo, uno podría entrar entre la etapa 2 y la etapa 3, que mostraba Florian en Mind the Gap, que es la parte del financiamiento propiamente comercial, competitivo, por así decirlo. Entonces, ahí es donde puede entrar una banca comercial o una banca de desarrollo que tiene financiamiento comercial, el IFC, puede ser el BID u otro, que también los identificamos.
y que son bancas que están dispuestas a financiar proyectos tecnológicamente más novedosos y que no haya tanto hoy en día en el mercado financiado de este tipo de proyectos. Entonces, como para ir cerrando también, ustedes arriba pueden ver que está el proveedor del financiamiento concesional, que vendría siendo este proveedor de garantía, que puede ser el GEF o el GCF, el proveedor de deuda mismo, que es el que comentaba yo, que puede ser una IFC, puede ser un BID, puede ser a lo mejor otro proveedor de deuda, y bueno, los mismos inversionistas originales del proyecto, entre los cuales conforman o le entregan financiamiento al proyecto en sí mismo. Eso también es importante, que hay interés en general cuando se hace el Project Finance, se busca tener una sociedad de vehículos, o sea, tener una entidad independiente de la empresa que esté, ya sea el promotor original del proyecto. Este proyecto sí tiene como supuesto básico que hay una venta de amoníaco asegurada. Esto estaba pensado más bien en vender inicialmente por la escala, es vender la producción a nivel local. Como bien mencionó también Juan Pablo, en la minería es un gran demandante del amoníaco, pero eso no quita que después se pueda escalar, y a nivel escalado ya este mismo proyecto por 10, por así decirlo, el proyecto se hace factible económicamente. Flo, si puedes pasar a la... Entonces, acá nos gustaría como conclusiones, primer gran resultado es que existen opciones de financiamiento. Eso era la gran duda inicial, y podemos decir que sí, que hay opciones no aprovechadas, por así decirlo, incluso opciones nuevas. O sea, encontramos dos fondos que no había mucha información, pero porque justamente habían sido lanzados, pero no estaban los detalles de cómo iban a ser la exigencia, elaboración de los proyectos. También existe interés en el ecosistema internacional por proyectos innovadores. Nuestro estudio se basó en lo de amoníaco verde y también en baterías de Carnot. Batería de Carnot también surgió como una opción muy viable y de interés del financiamiento internacional. Es necesario acercar el conocimiento del financiamiento internacional hacia los actores privados. Si bien existe conocimiento, a veces nuestra idea justamente con este estudio era disponibilizar la información y acercarla. Y sobre todo para el proyecto de amoníaco verde, es necesario ver alguna forma de valorizar los upsides de los proyectos. O sea, esta historia es una historia larga, el tema de la reducción de emisiones, los certificados de reducción de emisiones, o el valor verde, también está en la coyuntura internacional de cuánto va a ser el valor verde del amoníaco, o sea, básicamente cómo se va a valorizar ese extra, el mercado en cuánto lo va a valorizar. Y eso es sumamente necesario poder ir viendo la forma de valorizarlo y de encontrar ese valor extra que tienen los proyectos para poder incorporarlo al financiamiento de los mismos. Y con eso, Flo, no sé si quieres agregar algo más. No, todo bien. Muchas gracias, Pablo. Con eso queríamos agradecer la oportunidad de estar acá presentando y compartiendo. Y vamos a tener disponible también esa tabla enorme que mencionó Florian, de las 178 filas y 17 columnas. Y sobre todo también el estudio, por supuesto. Muchísimas gracias, Pablo, Florian, por su presentación. Muy interesante poder
ver oportunidades de financiamiento, que hoy es una de las coyunturas que tiene la ejecución de estos proyectos de hidrógeno. Ahora, nuestra última presentación de la jornada, vamos a dejar el balance energético en minería y beneficios del H2 para la industria, con Sacha Kozlowski, presidente de IDEO. Sacha, por favor, puedes compartir tu presentación. Probemos si se ve todo bien. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en redes sociales con el hashtag Misión Cavendish y sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas. Sacha, toda tuya la Hola, ¿cómo están? Buenos audiencia. días. Bueno, feliz de estar acá. Yo voy a hablar un poco de las oportunidades que hay en los proyectos, de a lo mejor agregar un componente de investigación, de desarrollo, a lo mejor ver cuáles son las tendencias en lo que va el desarrollo en temas de hidrógeno. Entonces, y además estamos en esa misión, digamos, de combinar, de crear capacidades científicas en regiones donde no la hay. Yo estoy en Calama, soy gerente de una empresa de transporte y además presidente ahí de la corporación IDEOI que hicimos con unos investigadores de la Universidad de Oxford. Entonces, bueno, un gráfico que probablemente muchos lo conocen son digamos, las razones de por qué invertir en innovación, investigación y desarrollo. Los países que lo hacen normalmente tienen digamos, un mayor desarrollo, pueden crear conocimiento, capacidades para exportar también soluciones y tecnologías. Es una frase que, bueno, me llamó la atención cuando la escuché la primera vez. Prácticamente significa que hoy en día ya existe la tecnología que va a dominar, digamos, en 10 años más. Entonces, un análisis o un tema interesante es saber cuál es esa tecnología. Entonces, ahí también relacionado a eso, ¿cierto? Son los desarrollos de otras tecnologías, de otras innovaciones y qué rápido de repente despegan, ¿ya? Y obviamente sube, digamos, la demanda, bajan los costos. Entonces, en el tema de hidrógeno, y el tema también digamos, de una curva S, ¿cierto? Que normalmente están los productos, entonces también es interesante analizar en qué parte de esa curva están ciertas tecnologías. Y en su momento hicimos ciertos trabajos con los investigadores, bueno, de la Universidad de Oxford, también nos visitó Anton Keifel de ZSW de Alemania, que es un centro de energía solar y hidrógeno. Andrew Watt, un cofundador de IDEOI. Entonces hicimos varias, digamos, iniciativas, propuestas para avanzar en desarrollar ciertas soluciones acá en Chile. Y de hecho, los siguientes láminas son, digamos, parte de esas propuestas, un resumen. Eso es lo clásico, ¿cierto?, de generar hidrógeno verde con electrólisis, ¿cierto? Y utilizarlo después para el consumo, entre medio, obviamente, almacenamiento. Entonces hay cierta propuesta de generar hidrógeno de otra forma. Ya siempre cuando uno ve los desarrollos que vienen, digamos, tiene que ver con materiales sólidos, tiene que ver con generar de forma más eficiente, digamos, hidrógeno, también utilizando a lo mejor materiales que tenemos acá en la región. Por ejemplo, el molibdeno en ese caso. Entonces,
También el tema nanopartículas siempre salta cuando uno ve, digamos, las tendencias en ese ámbito. Entonces, eso es una propuesta del profesor Mauro Pasta. Bueno, también en honor al Henry Cavendish, ¿ya? Pero en ese caso no es británico, pero es de la Universidad de Oxford. De hecho, él es de Italia y ya nos visitó acá. Entonces, él trabajó en esa propuesta que podría ser interesante también considerando que existen o expertise en esa área en la región. También otro tema de almacenamiento que también siempre salta el tema de materiales sólidos. Y ahí tenemos un gráfico que presentó Enzoliotti en su momento, también de la Universidad de Oxford, entonces con una comparación, digamos, de ciertos materiales y su potencial para usarlo, de desarrollar almacenamiento, en ese caso utilizando magnesio. Obviamente hay varios desafíos y existen muchas líneas de investigación en ese ámbito. Ahora la propuesta es que en el momento de pensar en proyectos de innovación acá en la región, también pensar en cómo combinarlo con una línea de investigación. Y pueden ser esos temas que estamos viendo o otros temas, hay que analizarlo. Pero para el desarrollo regional sería, yo creo que muy importante. También acá yo estoy en Calama, entonces son 180.000 habitantes y una ciudad de ese tamaño y con toda la minería alrededor. Yo creo que debería tener capacidades científicas también para apoyar a las pymes que hay acá, ¿cierto? Empresa mediana, chica, pero también la minería grande y también mediana. Entonces, yo creo que esa capacidad científica y el conocimiento que existe acá en la región de procesos mineros, metálico, no metálico, yo creo que eso hay que aprovechar. Y una de esas, ahí el tema, digamos, que presentó el profesor Andrew Watt, que es como la síntesis o la producción de nanopartículas, que también sería un tema muy interesante de desarrollar acá. Tenemos mucha ventaja, como ya se mencionó, el bajo costo de energía. Tenemos, bueno, muchas veces con ciertas líneas de producción o de prueba hay que tener un ambiente seco y yo creo que acá no hay un lugar más barato de hacer un ambiente seco. Entonces, ahí seguimos con, digamos, el tema nanopartículas metálicas y cómo eso puede, digamos, favorecer el tema de producción y almacenamiento también de hidrógeno. Ahí Andrew está, digamos, indicando la eficiencia, el potencial que tenemos ahí en ese ámbito. Y ahí ya vamos un poco más a la aplicación. Eso presentó Anton Keifel del ZSB, un amigo. Y eso ya va más a la aplicación, digamos, de cómo usar el tema hidrógeno en un esquema más productivo. Y yo creo que por ahí va, así tenemos que combinar la parte, digamos, innovación o la parte ya aplicación de tecnología, pero no dejar afuera de seguir investigando, de seguir mejorando, optimizando esas tecnologías y generar ese conocimiento acá en Chile. Hay un sistema que
bueno, tratamos de traducir todos los componentes lo más que podíamos. Ya una aplicación, digamos, de almacenamiento, ¿cierto? Y yo creo que todavía hay ciertos desafíos. Bueno, vimos los números recién, que todo se ve prometedor, ¿cierto? Se ve bien, pero yo creo que todavía hay mucho potencial en ese ámbito de mejorar la eficiencia, bajar los costos, ojalá generar patentes. Bueno, los otros ámbitos que estamos trabajando, ¿cierto? Estamos acá en el norte, en Calama, muy relacionado con la minería, muy relacionado con el transporte. El tema energético es un gran tema acá y yo invito a todos de visitarnos, ojalá. Nosotros acá tenemos alto conocimiento local en los procesos mineros, también en tema de energía solar. Entonces yo creo que se debería aprovechar más ese conocimiento, ese potencial, generar proyectos acá, ¿ya? Y combinar la parte científica, generar capacidades científicas acá, para después poder aplicarlo en los procesos industriales, comerciales, y siempre pensando en un desarrollo sustentable en la región y darle un empuje acá. Ya, yo lo hice muy corta la presentación, pero espero que se entendió el mensaje. Y eso es por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Sacha, por tu presentación. Ahora invito a todos los panelistas que puedan prender su cámara para pasar a la ronda de preguntas. Damos las gracias mientras se empiezan a prender las cámaras a nuestros auspiciadores, que son Siemens Energy, TCI GECOM, Engie y también CAMS, y a nuestro Knowledge Partner, Inicio. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. Veo que estuvieron muy activos nuestros contestadores de preguntas, así que espero que todos estén felices con sus respuestas. Ahora vamos a empezar las preguntas para Juan Pablo. A ver, Juan Pablo. Mira, en primer lugar te quería preguntar respecto a los estudios que ustedes han desarrollado, ¿qué beneficios sociales puedes mencionar tú que existen en los proyectos de la zona norte específicamente? Perfecto. En cuanto a beneficios sociales, justo ahora estamos desarrollando un estudio junto a la GIZ, ahí con Pablo que está ahí, justamente para poder ver esto, o sea, cuál va a ser el encadenamiento productivo que va a tener la industria del hidrógeno, cómo se van a ver beneficiadas cierto tipo de empresas, ya en particular las pequeñas, las medianas empresas y algunos tramos de las empresas grandes también, y poder estimar la cuantificación del empleo que esta nueva industria va a generar en el país. Así que eso es algo que estamos trabajando y el principal beneficio ahí está, o donde hemos encontrado y este es un spoiler, y está la mayor parte de la generación del empleo, es justamente en la construcción de los proyectos de generación eléctrica. Y esto va a depender, por supuesto, del escenario en el que uno se base, pero basado en los escenarios de carbono neutralidad que vimos en abril, en la NDC actualizada, llegamos a resultados bastante interesantes que se van a hacer públicos pronto. Ahora, con respecto a otros tipos de proyectos, por ejemplo, en proyectos que tengan que ver con suministro de energía eléctrica a comunidades aisladas, ahí los beneficios sociales, aparte del empleo que se podría generar, que tampoco es tanto en estos casos porque la capacidad instalada generalmente de estos sistemas es menor.
Aquí el mayor beneficio es la seguridad energética que se les da a esas comunidades. Por un lado, por otro, el beneficio económico de poder acceder a una electricidad más barata. Y yo diría también que aumentar un poco la resiliencia de algunos sistemas. O sea, hay algunas zonas del país, o por ejemplo islas, por ejemplo, que tienen suministro de combustible que viene desde muy lejos. Pasó en Juan Fernández que a la isla va toda la semana un barco que lleva LPG y que lleva diésel, y que no pudo ir durante la pandemia y estuvieron con racionamiento eléctrico. Entonces, en ese tipo de sistemas donde el hidrógeno puede llegar y aportar y dar un poco más de seguridad energética, aumentar la resiliencia y los beneficios sociales por ese lado también. Excelente, Juan Pablo. Muchísimas gracias por esa respuesta. Felipe, y una pregunta un poquito larga, pero te la voy a leer como yo. Primero, muchas gracias por tu presentación. Dice Carlos Mata, entiendo que los resultados que has obtenido muestran que en términos de costos es mejor sobredimensionar sistemas PV y producir H2 en horario solar que hacerlas operar 24/7 en una electricidad más costosa. Mi pregunta está relacionada a si consideran también como KPI la productividad o producción de H2 en función de la capacidad instalada. Para que toda la cadena de valor, ¿cuál es el tipo de suministro eléctrico que se requiere? Perfecto, excelente pregunta. Lo primero que la voy a responder también en dos partes. La primera es que para los valores de energía que consideramos, que fue una observación de valores referenciales, donde más o menos consideramos $20 el megawatt hora para los fotovoltaicos y más o menos $55 el megawatt hora para los CSP, la conclusión es que sale más barato sobredimensionar completamente el sistema de electrolizadores, es decir, y producir solo en horario de día acoplado al sistema PV, porque eso me permite beneficiarme de la energía muy barata, que es básicamente el principal aporte al LCOH. Sin embargo, hay que mantener siempre una mente abierta, y esto no es ni una verdad absoluta, ni algo que, o sea, esto está cambiando muy rápido. CSP está haciendo oferta hoy, hibridizándose con fotovoltaico, entonces hace oferta 24/7, fotovoltaico durante el día, CSP durante la noche, y eso está bajando de precio dramáticamente. Yo diría que en Chile pronto vamos a empezar a ver precios seguramente cercanos a $30, $35, quién sabe. Entonces hay que siempre mantenerse alerta a eso. Como primera cosa. Y lo segundo es que la productividad de los sistemas, de los electrolizadores, si se refieren al factor de carga, al load factor, que es como el factor de planta, pero desde el punto de vista del consumo, el load factor, sí se tomó en cuenta y se considera que los electrolizadores, además porque están bajando de precio y porque van a seguir bajando de precio, vale la pena sobredimensionarlos y usarlos solo un tercio del tiempo, más o menos, o 35% del tiempo, lo que sea que el factor de planta en la locación donde esté funcionando me entregue. Y eso además tiene dos factores. Uno es que me da energía barata, por supuesto, pero lo segundo es que además tengo una menor degradación en años calendario, por lo tanto disminuyo la necesidad de hacer reemplazo, porque la degradación por ciclaje de un electrolizador está relacionada con las horas de operación. Independiente que haya una degradación, es muy parecida a una batería, un electrolizador, cuando uno ve su topología. Entonces hay una degradación por tiempo, pero la más fundamental era por ciclaje, y claro, si lo opero menos, voy a degradarlo menos y por lo tanto voy a necesitar menos reemplazo. Entonces eso está considerado y esa es la conclusión para producción. Sin embargo, producir y dejar ahí el hidrógeno no sirve de mucho. La pregunta es siempre cómo lo voy a usar, y cuando agrego ese factor hay que complejizar un poco más la forma en la que estamos comprendiéndolo, porque puede ser que todo lo demás tal vez no sea tan conveniente usarlo solo en horario solar. Esa es la conclusión del estudio, pero por favor mantengamos siempre el open mind, porque el mercado energético está cambiando mucho y acá no hay balas de plata. Muchísimas gracias, Felipe, por tu respuesta. Ahora quiero hacer una pregunta a Pablo y Florian. Si bien asumo, esta pregunta es de Rodrigo Céspedes Sotomayor, si bien asumo que dependerá del tipo de proyecto, ¿se ha evaluado si hay algún ratio o una banda óptima de deuda-inversión? ¿Se visualiza una ventaja al incorporar inversión local? Ya. ¿Se escucha, no es cierto? Sí. Ya.
esa pregunta, efectivamente, estábamos discutiendo con Florian, porque el estudio buscaba un poco responder también eso y también los valores de tasa de interés de los distintos fondos de financiamiento para robustecer un poco el trabajo de gabinete. Se hicieron cerca de 13 o 15 entrevistas a los representantes de los fondos internacionales a nivel, o sea, casi no en Chile, o sea, casi todas las personas estaban fuera de Chile. Le hicimos esa pregunta, le hicimos la pregunta de tasa de interés y al final es caso a caso. O sea, fue muy difícil conseguir un dato, un valor. No había un ratio óptimo. Siempre se habla del 80-20, 70-30, pero al final va a depender mucho del tamaño del proyecto, de las condiciones, la tecnología. Entonces no logramos obtener el tan preciado valor. Y la segunda pregunta era respecto de... Andrea, ¿me recuerdas, por favor? Te recuerdo. Oh, espérame un segundo, que se me perdió. Hello. Um, Sí, se lo hizo una ventaja al incorporar inversión local. La verdad, Rodrigo, y bueno, y para todos los asistentes, los y las asistentes, no necesariamente, o sea, depende mucho va a depender mucho de la estructuración. A veces es bien visto tener un aporte local porque se ve como que hay un apoyo estatal al desarrollo del proyecto, como fue lo que pasó en Cerro Dominador. Que el apoyo Corfo básicamente, si no era redundante, no era tan relevante en cantidad de recursos, sí en la visión estatal que había hacia el proyecto. Entonces, pero no se veía como condición mínima que hubiera inversión local, o sea, si es que estás pensando financiamiento local. Sí, obviamente la inversión del promotor del proyecto, eso es condición básica. Perfecto. Florian, ¿tú quieres agregar algo? No, hemos coordinado anteriormente, gracias. Perfecto. Ya, ahora una pregunta para Sacha. Sacha, ¿cuáles materiales de almacenamiento permiten una mayor eficiencia energética, según lo que ustedes han estudiado? Ya, ahí estoy. Bueno, yo en la presentación es cierto que hemos visto en las tendencias que hay una propuesta relacionada con el magnesio, con el aluminio. Entonces, pero todo eso, digamos, es un tema que hay que analizar muy en profundidad con los investigadores que trabajan en esos temas. Y en algún momento el mensaje principal acá es que hagamos ciertas líneas de investigación acá en la región. Ya, perfecto, Sacha. Muchas gracias. Una pregunta para Juan Pablo. Basada en las alternativas presentadas, a tu criterio, ¿cuál sería un orden de mérito que deberían desarrollarse estos proyectos para habilitar futuros proyectos? Para habilitar futuros proyectos. Exacto. Perfecto. Yo presenté 3 tipologías de proyectos: Power to Power, Power to Chemicals y Bittransporte, ¿cierto? Y esta es opinión personal, pero lo que yo pienso es que debemos centrarnos en proyectos que tengan una alta probabilidad de éxito en el corto plazo. ¿Y qué significa esto? Que hay proyectos que son económicamente convenientes en algunas zonas, en comunidades aisladas, lo hemos estudiado, que se quieran tener con alto porcentaje renovable. En segundo lugar, deberían ser de baja complejidad, que permita replicarlo, ¿ya? Ojalá hacer proyectos tipo skill inicialmente. Pienso que también es importante que estos proyectos tengan un tamaño tal que permitan mejoras en la cadena de suministro de estas tecnologías hacia Chile, ¿ya? Y eso significa que permita a los fabricantes, que sea atractivo para los fabricantes venir a Chile, ofrecer mejores precios y competir.
Y para eso, por ejemplo, un proyecto tipo HyEx, que es el de producción de amoníaco, cumple esos requisitos. Para movilidad, por ejemplo, sabemos que los proveedores o los fabricantes de buses o camiones no van a enviar un solo bus o un solo camión. Aquí necesitamos que los proyectos consideren una flota, ¿ya? Si no, ningún fabricante se va a arriesgar a enviar un bus o un camión y que no pueda tener el mantenimiento que se necesita y por ende arriesgar su prestigio. Y por eso creo que más que una orden de mérito, pienso que los proyectos, porque pueden ser proyectos en paralelo, sabemos que HyEx está desarrollándose, se están desarrollando proyectos en comunidades aisladas, y pienso que más que una orden de mérito deberíamos buscar proyectos que cumplan con estas características, que perfectamente pueden ser en paralelo, y que a medida que más empresas o más proyectos se hagan en distintas aplicaciones también, pero que cumplan con estas características, vamos a ver que van a existir una mayor competencia y que va a aumentar también la disponibilidad de financiamiento, y probablemente se le dé una prioridad al sector desde el punto de vista de política pública. Así que pienso que esas son las condiciones más en términos de lineamiento, más que orden de mérito por aplicación. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora otra pregunta para Sacha. Sacha, ¿tú sabes si existen almacenamientos más óptimos dependiendo de la utilización del hidrógeno? ¿O da lo mismo la utilización y el almacenamiento? Seguramente depende de la aplicación, de qué tipo de almacenamiento conviene. Solo que el tema de almacenarlo en materiales sólidos es una tendencia ya hace muchos años. Entonces, eso viene sí o sí. Entonces, el tema es cómo posicionarse en ese ámbito, ¿cierto? ¿Qué oportunidades hay mirando un poco más al futuro, ¿cierto? No de lo inmediato. Y cómo a lo mejor se puede combinar esos proyectos que existen ya, que se pueden hacer ya, con ciertos proyectos que van más hacia el futuro. Ok, muchas gracias, Sacha. Ahora, ¿Puedo complementar la pregunta? Me parece interesante. Sí, Felipe, ningún problema. Perfecto. Sí, yo creo que es fundamental entender cuál va a ser el uso que va a tener el hidrógeno para poder entender cuál es la manera más eficiente de almacenarlo y de dónde viene. O sea, que si el hidrógeno lo vamos a producir localmente para usarlo para fabricar amoníaco, entonces la estrategia va a ser una. Si necesitamos exportarlo a California, la estrategia es otra. Si necesitamos exportarlo a Japón, la estrategia es otra. Y si necesitamos tenerlo para tener una red de abastecimiento de hidrógeno para autos, también la estrategia va a ser otra. Entonces, yo creo que es clave no descartar nada a priori, pero también es clave entender que cada uso específico, porque, por dar un ejemplo, no tiene sentido que yo licúe el hidrógeno si lo que quiero hacer es hacer amoníaco, porque licuarlo es caro. Entonces almacenarlo en forma licuada queda descartado, y así tengo un mapa de decisiones que va a ser tan grande como la cantidad de aplicaciones que tengo. Y tengo que tratar de siempre ir a buscar la costo-eficiencia. Y yo creo que hoy en día, además de la costo-eficiencia, la eficiencia ambiental y social. Eso. Gracias. Gracias. Sigamos contigo, Felipe. La última pregunta. Bueno, felicitar a todos los expositores. Y la pregunta tiene que ver con el escenario de Chile como exportador de hidrógeno. ¿Qué rol o qué consideraciones hay para el frente marítimo? Por ejemplo, los puertos, si van a haber modificaciones, las instalaciones existentes. ¿Qué es lo que han visto ustedes, tú por ejemplo, que hiciste este estudio de exportación? Sí, yo creo que la exportación de hidrógeno es un desafío que es complejo, es un desafío que requiere una tremenda coordinación desde parte del Estado. Creo que hay buena experiencia en el Estado de Chile y en la historia de Chile de haber coordinado, haber
por ejemplo, hecho posible puertos de importación de gas natural licuado. Creo que eso es un caso de éxito que seguramente no se puede aplicar de la misma forma en la que se hizo en ese caso, pero que sí demuestra que podemos hacer, porque la obra es titánica, o sea, la tecnología es compleja, y no creo que sea lo primero que hay que hacer. Estoy de acuerdo con lo que decía Juan Pablo, que hay que ir a buscar proyectos simples. Parte de nuestras conclusiones, por ejemplo, es que para producir el hidrógeno habíamos dicho es mejor hacerlo con un PPA que con un sistema dedicado. Creo que también estamos pensando en reducir el riesgo de los primeros proyectos. Entonces, si voy a rodear un proyecto que podemos debatir cuán riesgoso es desde el punto de vista tecnológico, pero sí que es riesgoso desde un punto de vista financiero y de mercado, tengo que rodearlo de cosas que estén muy consolidadas y que me permitan tener una seguridad operacional y financiera, por ejemplo, un PPA, un contrato agua abajo. Entonces, no creo que sea lo primero que hay que hacer ir a buscar la exportación a Japón, pero cuando la vayamos a buscar, y sí creo que tenemos posibilidades para exportar, tal vez no a Japón, pero o sea, en Japón definitivamente seríamos competitivos, pero tal vez podemos exportar más cerca. La infraestructura portuaria va a ser crítica. Hay que entender también qué rol van a jugar las centrales térmicas de generación que tenemos hoy. Tenemos centrales carboneras, que se está haciendo un proyecto para adaptarlas y hacerlas renovables con baterías de Carnot. Si tenemos sistemas de generación de electricidad que sean económicos en la costa, podemos pensar en llevar más a la costa la producción y la gestión del hidrógeno. Entonces, la verdad es que es una pregunta buenísima y muy amplia, así que me estoy yendo un poco por las ramas, pero sí, hay muchos desafíos. Creo que el rol del Estado es clave, y las oportunidades también desde el punto de vista de desarrollo tecnológico y desarrollo económico son muy grandes, así que vale la pena examinarlo. No sé si lo primero que hay que hacer en hidrógeno es buscar exportarlo a Japón. Creo que lo primero que hay que hacer es tratar de entender cómo hacemos para habilitar una infraestructura que permita su uso en Chile, en los distintos casos de uso, que ya dijimos que eran muchos, pero sí, eso. Espero haber respondido la pregunta más o menos. Muchas gracias, Felipe. Y ahora sí, la última pregunta para Pablo Tello. Pablo, en concreto, financiamientos para la primera parte del desarrollo de una planta piloto de H2 verde, de factibilidad, ingeniería. ¿Tienen algún financiamiento identificado? Sí, le estaba dando vuelta a la pregunta. Hay que considerar que lo que nosotros estuvimos buscando era financiamiento para proyectos que están a nivel de escala comercial, ya que estamos hablando de más de 100 millones de dólares de inversión o cuando empezábamos a hablar. O sea, de hecho, el proyecto de amoníaco, el escalable, es muchísimo mayor. Entonces, lo más cercano a financiamiento de una ingeniería o más bien de detalle, es todo lo que tienen la disponibilidad de asistencias técnicas que eventualmente tienen los fondos cuando uno estructura el financiamiento. Sin embargo, no es propiamente tal el permitting o la prefactibilidad como un poco más como lo que estamos, como el apoyo, todo eso apunta un poco más como el apoyo técnico que estamos dando como GIZ en el concurso que cerramos hace muy poquito. Claro, los niveles cuando estamos hablando de financiamiento, las instituciones financieras están más centradas en estudios mucho más de detalle, en salvar barreras que están más allá del sizing, sino que ya ambiental, permisos, conexiones, etc. Entonces, dependiendo del tamaño del piloto, la respuesta es sí o no. Okay. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por sus exposiciones, por sus respuestas. Ahora, para dar las conclusiones finales, vamos a dejar a Eduardo Vitrán para que nos de sus reflexiones, y les recuerdo que pueden completar la encuesta de la jornada. Mientras tanto, Eduardo, por favor. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias a todos los panelistas. Hemos tenido un alto nivel técnico en el día de hoy, enfocado obviamente en las oportunidades que presenta este norte soleado, este norte que tiene
como decía uno de los panelistas, la mejor radiación, decía el director de Corfo regional, la mejor radiación del mundo. Así es que en ese sentido vamos avanzando. En la primera presentación de Juan Pablo Zúñiga abre las 3 áreas en las cuales hoy día se están evaluando y considerando proyectos. Zonas aisladas, químicos, donde el amoníaco es uno de ellos. Quiero mencionar que Brunei con Japón, tolueno es otro químico muy importante que puede ser tanto más eficiente que el amoníaco como carrier de hidrógeno, y finalmente movilidad. Respecto a zonas aisladas, esa es una oportunidad que está disponible ahora. Hay 18 comunidades en la zona andina del Salar de Atacama. San Pedro de Atacama tiene una cooperativa que genera la energía eléctrica. ¿Cuál es la generación? Diésel, con un costo extraordinariamente alto. Y por lo tanto, desde San Pedro y en relación con las otras comunidades, incluso hay una pequeña línea de transmisión, se puede hacer un programa P2P, P2P, es decir, electricidad solar, hidrógeno y luego electricidad, y tener 24/7 operando. Usted va a decir, ¿y los recursos? Bueno, entré a mi archivo de la negociación que hicimos con Sokimich, y hay recursos que van a la municipalidad de San Pedro de Atacama, y recursos del orden de $8 millones al año para las comunidades que están en Corfo, al año. Por lo tanto, este no es un tema de recursos, es un tema de capital social y de un rol proactivo, de generar un gran acuerdo con las comunidades, de ir a un desarrollo sostenible, además coherente con su visión de buen vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, ese es un tema que la región de Antofagasta puede partirlo ahora, y es privadamente rentable, o sea, compite con el diésel súper bien, y están los recursos. Otros ámbitos, el tema del amoníaco, y varios de los expositores hablaron sobre esta posibilidad. Claramente aquí el tema es el uso del amoníaco. Lo que se presentó hoy día es la posibilidad de tomar amoníaco y exportarlo a Japón. No obstante, lo vimos en misión Cavendish anterior, hay otra opción que puede ser complementaria o de más corto plazo, que es el uso para explosivos en minería. Y ahí el problema que tenemos es un problema de costo. Hoy día, con la caída de los precios del gas natural, especialmente en Estados Unidos, arrastró a toda la zona de donde nosotros nos abastecemos, incluso de amoníaco. Y por lo tanto, el precio del amoníaco hoy día está en los niveles, del amoníaco que viene, ¿no es cierto?, de gas natural, en los niveles más bajos de la historia que conocemos, menos de $300 la tonelada. Y el estudio que se presentó de producción de amoníaco al 2025 nos lleva a costos que son todavía superiores a $400 y tantos la tonelada. Entonces tenemos un desfase. Ahora, ¿cuál es el tema? El estudio que se hizo Felipe Gallardo con todo este equipo en Europa, un estupendo estudio que me tocó conocerlo cuando yo estaba en Corfo, que tuvo todo el apoyo del Comité Solar, el fenecido Comité Solar, desafortunadamente, toma ciertos supuestos con los datos que eran disponibles a esa fecha. Entonces, el estudio plantea $20 costo nivelado de la energía fotovoltaica. En segundo lugar, en el escenario 2025, creo que habla del orden de $500
kilo de hidrógeno en los electrolizadores, lo cual para el momento que se hizo el estudio eran datos incluso, uno podría decir, relativamente optimistas. Pero ¿qué ha ocurrido hoy? ¿Qué está ocurriendo en estos días? Como el tema del hidrógeno se puso realmente hot, todo el mundo habla de hidrógeno, pero hay muchos proyectos. Las estimaciones, por ejemplo, Bloomberg estima que al 2030 los electrolizadores van a estar en $180 por kilo. 180, el alcalino. Eso es un precio bastante más bajo. Digamos $250. Sabemos muy bien que las últimas licitaciones fotovoltaicas en el mundo están en el orden de $16 por megawatt hora. Chile tiene mejor radiación solar que lo que ocurrió en México, en Dubái, etcétera, mejor. Por lo tanto, al 2030, con bifaciales, hablemos del Atomostec que está estudiando el tema, nosotros tenemos que proyectar precios que van a estar entre 10 y 15 dólares. Por lo tanto, el dilema es cómo partimos hoy cuando hay una oportunidad de que se puedan reducir los costos. Hacemos un lock-in con costo de capital más alto. ¿Cuál es el tema de tener una ventaja de mover primero? Y esta es una gran pregunta, es una pregunta importante. ¿Por qué podría valer la pena partir a una escala que no es la escala final y generar un posicionamiento y una visibilidad? E incluso pensando en la oportunidad de exportación. Porque hay grandes costos hundidos, sobre todo cuando uno desarrolla capacidad para exportar. Entonces, mostrar la señal que Chile no solo es un hidden champion, es decir, un campeón escondido, sino que también tiene la ambición de mostrar resultados rápidos, permite captar la atención internacional, hacer acuerdos y empezar a posicionar al país. Y por lo tanto, recordemos que cuando hay costos hundidos, se generan barreras de entrada. Y lo que está haciendo Arabia Saudita, lo que está haciendo Marruecos, lo que está haciendo Australia, Brunei, nos va a generar a nosotros barreras de entrada. En consecuencia, lo que tenemos que hacer, como esto es demasiado grande lo que viene, como decía el ministro de Energía, esto puede llegar a competir con el cobre, no lo sé, pero puede impactar a todas nuestras exportaciones, a todas, y transformarse en sí mismo en una exportación de energía. Tenemos que actuar rápido. Ahora, se hizo análisis de los mecanismos, lo hizo GIZ, Florian y Pablo Tello, de los modelos de cómo bajamos el costo de financiamiento. Vimos que hay fuentes de financiamiento. Esos análisis son muy adecuados para esquemas de project finance. También hay posibilidades de corporate finance. Cuando una empresa como Enaex, ¿no es cierto?, está involucrado en este tema, claro que puede usar financiamiento corporativo y de esa manera reduce mucho de los riesgos del financiamiento. El tema, tal como dice el estudio que se presentó en el G20 en Japón en junio del 2019, es que estamos en el punto en que hay el mayor riesgo para las empresas que están escalando. Entonces, elementos de concesionalidad son necesarios. Son necesarios y un rol del Estado en esta materia es fundamental. Por lo tanto, nosotros, los que estamos empujando el hidrógeno verde y que además mantuvimos el compromiso de la primera administración Piñera con Cerro Denominador y lo apoyamos todo lo que pudimos para sacarlo adelante, nosotros esperamos que exista en la estrategia del hidrógeno que va a anunciar el gobierno un elemento de generar incentivos para hacer lo que se llama generar un first move, una ventaja de mover primero. También se presentó muy ligeramente opciones de movilidad. Movilidad para la minería. Cuando hablamos de movilidad para la minería, estamos hablando de competir con el diésel. Y eso es un tema en que la rentabilidad privada también es más alta.
finalmente, pero desafortunadamente esto requiere innovación, requiere juntar a las empresas mineras, con las empresas energéticas, con los OEMs, y poder desarrollar innovación. Y eso no está ocurriendo fluidamente. Capital social muy bajo. Miopía, mirar a corto plazo, hay que mirar a mediano plazo. Y ahí yo dejo el desafío al sector minero y al sector energético y a los OEMs. Ahí hay una gran oportunidad. Y Chile tiene en la altura condiciones especiales, por lo tanto hay que pilotear ahí. Y en ese sentido, el ITL, el Instituto de Tecnologías Limpias, en Sierra Gorda, por ejemplo, generar toda la infraestructura para hacer todos los pilotajes posibles, nos permitiría avanzar en el uso del hidrógeno verde para la minería. Necesitamos un ITL enfocado en minería verde y en hidrógeno verde. Y ahí están los recursos también que provienen de la negociación con el Soquimich para poder avanzar en esa línea. Tenemos que tomar esta oportunidad. Se requiere un rol activo del Estado, se requiere también un rol activo del sector privado. Hay países como Japón que hoy día pagan $30 por tonelada de carbono, de CO2 ahorrado, para proyectos energéticos. Claro, son proyectos de tamaño pequeño y mediano, pero también se pueden hacer negociaciones con Japón, con empresas japonesas para proyectos de mayor escala. Y esos $30 pueden hacer la diferencia entre tener rentabilidad privada en 5 años o tener rentabilidad privada hoy día. Por lo tanto, hay que abrir los abanicos. Vamos a tener estas opciones en las próximas sesiones, que las vamos a discutir. Así que le paso la palabra a Andrea para que pueda comentarnos sobre lo que viene, y en la región seguir trabajando por este tema. A Corfo, lo antes posible, el ITL anunciado, y en la estrategia energética de hidrógeno verde del gobierno, ojalá apoyo para poder adelantar proyectos, que es un tema clave para poder posicionarnos a nivel mundial. Gracias. Gracias, Eduardo, por tus motivantes palabras y reflexiones. Ahora, como comentaste, vamos a, para finalizar la jornada, voy a recordarles que están abiertas las convocatorias para el programa de mentorías. Se van a poder colaborar con mentorías para 4 proyectos, así que pueden postular en la página del Club de Innovación, en la pestaña de Misión Cavendish Tour, y ahí van a poder encontrar las bases para poder postular. Damos las gracias a, bueno, obviamente a nuestros auspiciadores, que sin ellos sería muy difícil que podamos compartir todas estas experiencias con ustedes: Engie, Camis, TCI GECOM y Siemens Energy. Además, agradecemos al Ministerio de Energía, Corfo, que nos patrocinan, a la Cámara Minera de Chile, a quienes colaboran también con nosotros, GIZ, los industriales de Iquique, la Asociación de Industriales de Mejillones, nuestro Knowledge Partner Inicio, y también a nuestros Media Partners que hacen que la llegada de nuestros contenidos sea más amplia, a Revista Electricidad, Reporte Sostenible y Norte y Energía. Les recuerdo que nos sigan con el hashtag Mission Cavendish en redes sociales, y los dejo invitados en nombre del Club de Innovación y de HO Chile para la próxima jornada, que se realizará el día martes 6 de octubre a las 9 de la mañana. Sería la tercera jornada de este Mission Cavendish Tours Macrozona Norte, donde vamos a abordar temas de capacidades regionales y capital humano. La bienvenida la dará la Seremi de Ciencia Margarita Ley. Además estará Felipe Lersundi, socio fundador de HO Chile, con un análisis socioambiental en la zona industrial considerando proyectos de hidrógeno. José Robles, como gerente del clúster de energía, hablará de proyecciones y avances acerca de las brechas en la macrorregión norte para el hidrógeno verde. Alejandra Tello, de la Universidad de Atacama, nos comentará acerca de las necesidades de capital humano, técnico y avanzado
para servicios de mantenimiento, un testimonio local de la investigación y desarrollo. Además, Lindley Maxwell nos comentará acerca de brechas de capital humano y desafíos como centro de investigación. Los esperamos, se pueden inscribir desde ya en la página de Club de Innovación. Y muchísimas gracias por participar hoy. Nos vemos la próxima semana.